más cordial bienvenida. Les agradecemos por estar aquí de manera virtual esta tarde. Definitivamente la época que atravesamos es una época muy compleja, sumamente difícil, y nuestra propuesta de valor como estudio de abogados es justamente ayudar a que las empresas tomen las mejores decisiones legales, siempre conectadas al aspecto económico y financiero. Es decir, buenas decisiones financieras y económicas que tengan sustento y solidez legal para evitar contingencias. Esa es la filosofía nuestra. Nosotros siempre hacemos una recomendación para que los clientes puedan hacer un análisis global de la situación de la empresa, no solamente fijarse en el tema laboral, sino el tema laboral hoy día está absolutamente conectado con los flujos de caja, con el aspecto financiero, y en ese orden de ideas también la posibilidad de negociar con acreedores, de negociar con bancos en el caso que haya un problema sustantivo en la situación económica y financiera del negocio. Esa es la forma como nosotros miramos el panorama de una compañía que esté en marcha y que requiere las mejores decisiones para que ésta pueda continuar en el mercado, más aún cuando estamos en una época de recesión, de depresión económica que va a durar por lo menos un año, año y medio como mínimo, y una época de corto plazo donde hay que tomar decisiones urgentes. Sin embargo, no todo es consecuencia de la normatividad legal tradicional. El Estado peruano declaró la situación de emergencia como consecuencia de que la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el virus COVID-19, luego expidió varios decretos de urgencia destinados a esa declaratoria de urgencia que permite desde el punto de vista constitucional ajustar normas de tipo financiero, de tipo económico, de tipo laboral, que garantizan o colaboran a mejorar las condiciones de los negocios para poder buscar salidas adecuadas. En el marco de esa normatividad se ha expedido el decreto de urgencia 038-2020 y luego una norma de desarrollo que es el decreto supremo 011-2020. Entonces, básicamente el día de hoy vamos a concentrarnos no al tema de las creencias del universo de acreedores de la compañía, sino básicamente del aspecto laboral. Entonces, vamos a estar en esta charla con César Nájar, miembro del estudio, está en el área laboral, es una persona que conoce mucho la parte legal, jurisprudencial y doctrinaria del campo, y es por ello que vamos a conversar, él va a hacer una presentación durante 25, 30 minutos para que después podamos intercambiar ideas, analizar la norma junto con César y también ayudarlos a que ustedes tomen las mejores decisiones posibles dentro de este escenario de dificultad, tomando en cuenta que ya vamos más de un mes en situación de suspensión de actividades declaratoria de emergencia y tenemos una ampliación de cuarentena de 15 días adicionales. Se han generado corrientes para la toma de decisiones que son la suspensión perfecta de labores, los acuerdos entre empleador y trabajador, las licencias con goce de haber, las vacaciones, etcétera. Ya César con mejor talante va a podernos explicar el desarrollo de estas normas y luego pasamos a discutir, a conversar, encantados de recibir sus preguntas, interrogantes. Las personas que no nos escuchan bien no es porque nosotros tengamos un inconveniente en la banda del Click Meeting, que es nuestra plataforma, sino que tienen que reajustar su audio, tienen que revisar sus computadoras y su conexión de internet. Fernando, te pediría, antes de empezar, puedas mandar un mensaje a todos los participantes para que revisen su situación de audio y video, para que puedan disfrutar, compartir y escuchar finalmente la charla de César. Los dejamos entonces con César Nájar. Bienvenidos a todos ustedes. Buenas tardes, reitero el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y pues bueno, para hablar de un tema que como bien lo expuso el doctor Javier, lo que busca es básicamente dar a conocer aquellas medidas que han sido adoptadas a propósito de este estado de emergencia y que en definitiva deben de ser conocidas por las empresas básicamente para la mejor adopción de decisiones en el marco de este estado de emergencia.
Pues bueno, ya como lo hemos venido mencionando y compartiendo con muchos de ustedes, desde un inicio, es decir, desde la declaración del estado de emergencia que se dio a través del Decreto Supremo 044-2020, pues bueno, se establecieron algunas medidas para poder afrontar esta crisis. La primera de ellas fue básicamente el determinar qué actividades se encontraban permitidas de seguir realizando a lo largo de este periodo de emergencia. Y pues bueno, se dispuso también que respecto a aquellos trabajadores de riesgo, es decir, mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes como diabetes, cáncer y demás, pues la mejor opción era el otorgarles trabajo remoto cuando las funciones de su cargo lo hicieran posible, y además, en caso ello no fuera posible, pues el otorgamiento de una licencia con goce de haber compensable. Como lo sabemos, pues esto terminó generando una duda, tanto a nivel doctrinario como a la gente de a pie, porque dejaba de lado básicamente a aquellas personas que, pues bueno, no se encontraban dentro de las actividades permitidas por ley, pero que tampoco pertenecían al grupo de riesgo definido por la normativa. Y es por esto que posteriormente se emitió el decreto de urgencia número 029, a través de las cuales, pues bueno, se establecieron cuáles iban a poder ser las medidas que podían ser aplicadas por los empleadores respecto a este otro grupo de trabajadores. Básicamente, lo que estableció este decreto de urgencia fue el otorgamiento de trabajo remoto frente a estas personas cuando ello fuera posible, y también la posibilidad de modificar turnos y horarios, y lo que se conoce hoy en día como la licencia con goce de haber compensable, que de acuerdo a esta normativa, pues básicamente lo que establecía era de que se iba a hacer una compensación posterior una vez terminado el estado de emergencia o conforme lo acordaran las partes, teniendo en cuenta básicamente que el trabajo remoto, pues bueno, no se podía aplicar a aquellas personas que pues bueno, tuvieran el COVID confirmado, porque a ellas se les tenía que dar un descanso médico obligatorio, ¿no? Entonces, si bien estas medidas pudieron ser efectuadas sin mayor inconveniente respecto a algunas empresas, lo que ocurrió posteriormente fue de que en efecto se empezó a sentir el impacto económico de estas medidas. Entonces, al ver que, pues bueno, las empresas ya no se encontraban en la misma posición de antes, y darse cuenta de que en efecto existía un impacto económico a las empresas a pesar de la existencia de estas medidas, lo que hizo el Estado y especialmente el Ejecutivo fue emitir el decreto de urgencia número 038, en el cual pues básicamente reconoce de que existen sectores que se han visto impactados negativamente por las medidas de aislamiento social obligatorio dictadas al inicio de este estado de emergencia, y que en definitiva hacían necesario pues aplicar otras medidas para poder afrontar esta crisis. Entonces, lo que se hizo básicamente con la emisión de este decreto de urgencia fue establecer que si bien existe un rol tuitivo por parte del Estado desde el punto de vista del derecho laboral, es decir, la protección a los trabajadores, también tenía que tomarse conciencia de la situación económica que estaban afrontando las empresas y los empleadores, ¿no? Y lo que se buscó en principio fue establecer que ambas partes de la relación laboral, es decir, tanto trabajadores como empleadores, debían llegar a acuerdos mutuos con la finalidad básicamente de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Y una vez que se agotaran todas estas vías, pues recién proceder a la suspensión perfecta de labores, que si bien es una figura que no es nueva, porque ya existía y se encontraba y bueno, se encuentra regulada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pues tiene una naturaleza, por decirlo así, distinta en vista a la declaración y pues bueno, a la situación en la cual nos encontramos. Entonces, teniendo esto en cuenta, es que muchas empresas, como bien es sabido, empezaron a aplicar justamente el tema de la suspensión perfecta de labores, a pesar que, como lo veremos más adelante, era una medida excepcional. Y es por esto que hace 2 días, es decir, el día 21 de abril, pues lo que hizo el Ejecutivo fue básicamente establecer precisiones de este decreto de urgencia y determinar cuándo es que era procedente pues el otorgar una suspensión perfecta de labores.
Como les mencioné, la suspensión perfecta se tenía o se podía dar en aquellas situaciones en donde la naturaleza de la empresa o la misma situación económica de la misma hacía imposible que se pudiera mantener el trabajo de los trabajadores o de los colaboradores. Entonces, lo que se hizo fue básicamente precisar tres aspectos. Uno, cuándo podemos aplicar la licencia o la suspensión perfecta de labores cuando estamos hablando de la naturaleza de las actividades y cuándo es que podemos aplicar la suspensión perfecta cuando hablamos de una afectación económica al empleador. Y sobre ello, pues hizo ciertas precisiones. La primera de ellas fue determinar cuándo es que nos encontramos frente a la imposibilidad de efectuar un trabajo remoto. Porque como les menciono, la norma establece que se puede aplicar la suspensión cuando existe una imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, tanto por la naturaleza de las actividades o por la situación económica de la empresa. Entonces, lo que hizo fue definir la imposibilidad de trabajo remoto cuando, pues bueno, la naturaleza de las actividades hacen necesaria la presencia del trabajador en el centro de labores para poder efectuar las funciones propias de su cargo. Esto es para aquellas situaciones en las cuales sea necesario la utilización de herramientas o maquinarias u otras que, pues bueno, hagan exigible la presencia del trabajador. Asimismo, se estableció, pues bueno, de que la imposibilidad de la licencia con goce de haber se daba en determinadas situaciones, específicamente cuando la jornada del empleador cuenta con distintos turnos que pues imposibilitan la compensación. Esto es cuando la jornada laboral de la empresa pues tiene diversos turnos, es decir, un turno día, un turno tarde y un turno noche. Entonces, si nosotros vamos a aplicar una licencia con goce compensable, entre comillas, a uno de estos trabajadores, estos no van a poder compensar efectivamente esas labores. Y es por eso de que lo que hace este decreto supremo es precisar justamente ello. Ante estas situaciones y al no ser posible la compensación posterior, pues lo que ocurre es básicamente una imposibilidad de otorgar esta licencia con goce. Esto mismo sucede cuando por la naturaleza es riesgoso para los trabajadores pues compensar las labores por la misma situación en la cual se encuentra el lugar donde se encuentra la empresa u otras situaciones que manifiestamente escapen al control de las partes. Ahora, como les menciono, esto es desde el punto de vista básicamente de la naturaleza de las actividades. Pero este decreto supremo, pues también establece que se puede dar la suspensión de labores cuando existe una imposibilidad de aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber, pero por la afectación económica de las empresas. Y esto es tal vez uno de los principales aspectos que modifica este decreto supremo respecto a cómo se venía asumiendo que se iba a efectuar la suspensión perfecta de labores hasta antes de su publicación. Y es que lo que hace básicamente es establecer ratios, por decirlo así, en los cuales se puede determinar que en efecto la empresa está pasando por una mala situación económica. Y lo que hace básicamente es dividir esto entre aquellos empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas de ser realizadas y aquellas empresas o empleadores cuyas actividades pues no se encuentran permitidas de ser realizadas. Y lo que se hace a través de este decreto supremo es precisar justamente esto. Cuando nosotros vamos a aplicar la suspensión perfecta de labores en el mes de abril, de acuerdo a este decreto supremo, lo que tiene que hacerse es efectuar una operación matemática o un cálculo. Y este cálculo lo vamos a definir como ratio. Y este ratio se obtiene de la división de las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en planilla por el empleador entre las ventas correspondientes en el mes de marzo. Esto para el tema de abril. Y esa misma operación la vamos a hacer respecto al mes de marzo del año pasado. Lo que vamos a hacer posteriormente es ver ambos resultados y efectuar una resta. Si nosotros encontramos de que existe un resultado mayor a 6 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas y 13 puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas, lo que va a ocurrir es de que va a ser procedente la suspensión perfecta de labores. Si el ratio es menor, pues lamentablemente nosotros no vamos a poder efectuar esta suspensión. Lo mismo o el mismo procedimiento se lleva cuando nosotros efectuamos la suspensión a partir de mayo. Pero en este caso, nosotros vamos a tener que utilizar no el mes de marzo, sino el mes en el cual, pues bueno, se está aplicando la medida.
Si lo vamos a aplicar en mayo, aplicaremos este cálculo respecto al mes de abril. Si lo vamos a efectuar en junio, vamos a efectuar el cálculo respecto al mes de mayo. Y así sucesivamente. Esto para el caso de las actividades que se encuentran permitidas a ser realizadas. Y como verán más adelante, y esta misma situación se aplica para, como les menciono, las actividades que tampoco se encuentran permitidas, estableciendo determinados ratios. Estos ratios son los que van a ver en el siguiente cuadro. Y efectivamente se establece que, por ejemplo, respecto al caso de micro y pequeñas empresas que, pues bueno, efectúan la suspensión en el mes de abril y cuyos empleadores se encuentran permitidos de realizar actividades, aplicaría la medida de suspensión cuando la diferencia sería mayor a 6 puntos porcentuales, como les mencioné. Mientras que no ocurriría lo mismo cuando la diferencia sea menor o igual a los 6 puntos porcentuales y como verán en la tabla se establecen criterios específicos para cada uno de los tipos de empresa y dependiendo de si la empresa puede efectuar o no actividades de acuerdo a lo establecido por la normativa declarada o emitida en el estado de emergencia. Ahora bien, pues bueno, lo que tenemos que tomar en consideración también es que lo que busca básicamente este decreto es que antes de proceder a la suspensión, y como lo vamos a ver más adelante, se tienen que acordar medidas con los trabajadores. ¿Y por qué? Porque muchas personas y muchos empleadores lamentablemente asumieron la idea de que al haberse declarado el decreto de urgencia yo podía proceder sin ningún, o bueno, sin mayor análisis respecto a la situación, a una suspensión perfecta. Y esto lamentablemente no es así. La misma norma establece que la suspensión perfecta es una medida excepcional, de forma que las empresas tienen que analizar efectivamente si es que es posible o no es posible aplicar esta suspensión respecto a sus trabajadores. Y lo que establece la normativa es también el hecho de que el empleador tiene que asumir otras medidas, como lo establecía el decreto de urgencia 038, para, pues bueno, no afectar el tema social, por decirlo así, es decir, no afectar de una forma o impactar de una forma tan negativa a los trabajadores. Y es por eso que este decreto supremo, es decir, el emitido el día 21 de abril, establece claramente cuáles son esas medidas, porque el decreto de urgencia lo dejaba muy abierto e incluso existía la interpretación que, pues bueno, podían ser medidas que se pudieran efectuar de forma unilateral. Pero el decreto supremo estableció y ya determinó que la única medida que puede aplicarse de forma unilateral previamente al otorgamiento de una suspensión, pues es el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. Si nos encontramos frente a otros convenios, si vamos a efectuar, por ejemplo, adelanto vacacional, una reducción de jornada de remuneración, una reducción de remuneración, pues esto tendrá que ser mediante acuerdos bilaterales, es decir, entre el trabajador y el empleador. ¿Y de qué nos va a servir esta documentación? Pues bueno, esta documentación nos va a servir porque al momento en que nosotros vayamos a aplicar la suspensión, y como lo vamos a ver más adelante, lo que nos requiere el Ministerio de Trabajo es de que nosotros adjuntemos información que acredite que en efecto existieron negociaciones previas con los trabajadores. Entonces, incluso se establece de que estas medidas previas, pues bueno, no son una obligación y más bien nos los ponen como un tema de, ¿has comunicado o no has comunicado? Estoy hablando de la plataforma. Y pues bueno, en realidad eso ya nos está dando a entender que en efecto lo que van a requerir es documentos físicos que puedan demostrar que en efecto se trató de llegar a negociaciones con los trabajadores. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para proceder a esta suspensión? Para poder proceder a una suspensión, primero tenemos que tener en consideración que de acuerdo a cómo se encuentra actualmente la normativa, no se podría aplicar a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque la misma normativa establece que no se pueden afectar derechos fundamentales y se protege especialmente a los trabajadores en grupo de riesgo. Incluso el día de hoy ha sido emitido un decreto legislativo en el cual se establece la protección o se extiende esta protección de una forma específica a aquellas personas con discapacidad. Y pues bueno, sus familiares que se encuentren en el eh, cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad. Entonces, con esto ya estamos detallando de que existe un grupo que si bien
la norma no es clara al establecer de que va a existir una sanción para los trabajadores en caso se aplique la suspensión. Si nosotros efectuamos un análisis de la normativa que ha sido emitida, podríamos estar hablando de que sobre estos trabajadores sería un poco contingente el aplicar la medida y por lo tanto lo recomendable es aplicar medidas menos gravosas a estos trabajadores. Pero bueno, yendo al caso concreto y cuál es el procedimiento para poder proceder a la suspensión perfecta de labores. Pues bueno, el procedimiento es básicamente el siguiente. El empleador debe presentar por vía remota una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo con carácter de declaración jurada, adjuntando para ello la documentación que haya podido generar a lo largo del tiempo antes de proceder a la suspensión y una declaración jurada que el mismo ministerio ha emitido como anexo dentro del decreto de urgencia que debe ser adjuntado a, pues bueno, esta solicitud. Posteriormente, ahora, es necesario indicar que el decreto supremo que ha sido emitido hace 2 días establece que se tiene que primero efectuar una comunicación al trabajador o a los trabajadores afectados y en un día hábil, o sea, al día hábil siguiente de esta comunicación se tiene que efectuar esta comunicación. Posteriormente, y una vez que se haya efectuado esta comunicación, va a existir una verificación posterior por parte de lo que es la SUNAFIL. Y lo que va a hacer básicamente la SUNAFIL es demostrar que la declaración y lo que se haya podido brindar al momento de la comunicación sea fidedigno y sea veraz. Incluso nos va a requerir cierta documentación para poder acreditar de que en efecto se está cumpliendo con la normativa. Finalmente, y una vez que se haga esta fiscalización, SUNAFIL tiene que emitir un informe que va a ser remitido a la Autoridad Administrativa de Trabajo, es decir, al Ministerio, y el Ministerio tiene que emitir una resolución la cual puede ser procedente, improcedente o simplemente no hacer o no emitir ningún tipo de resolución en donde tendremos que asumir que es una resolución procedente. Ahora, sí me pareció pertinente demostrarles cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para poder efectuar esta declaración o comunicar esto al Ministerio de Trabajo. Pues bueno, básicamente el Ministerio ha establecido una plataforma a la cual pueden acceder de acuerdo al vínculo que se encuentra en esta diapositiva, en la cual ustedes van a poder ingresar los datos de su empresa, básicamente el RUC de la empresa y ingresar con su clave SOL. Y una vez que se haya efectuado, pues bueno, este registro, van a encontrar la siguiente pantalla. Van a encontrar primero, y lo primero que les van a requerir es si es que se encuentran registrados como MIPE o no. Posteriormente les van a requerir, pues bueno, el domicilio de la empresa y el lugar o la dirección en la cual se encuentra el centro de trabajo. Posteriormente se va a requerir datos, pues bueno, del gerente general, del apoderado o del representante de la empresa que esté efectuando este registro. Posteriormente, y aquí se complica más la situación, hasta antes del decreto supremo, este trámite era mucho más fácil y era mucho más simple, no tenía muchos candados. Sin embargo, a partir de este decreto, pues básicamente, y como lo podrán advertir, nos requieren y tenemos que ser mucho más específicos en detallar si, pues bueno, las actividades o la suspensión va a ser parcial o total, pues bueno, señalar cuál es la causal por la cual estamos optando y demás información. Posteriormente a eso, pues bueno, ya vamos a tener que ingresar al tema del registro del personal que va a ser afectado por la medida. Y aquí incluso se está agregando el tema de comunicar aquellas personas que se encuentren dentro del sindicato o que sean los representantes de los trabajadores. Y no solamente esto queda ahí, sino que además nos van a requerir su correo electrónico, lo que nos hace pensar tal vez que al momento de la fiscalización lo que va a ocurrir es de que la SUNAFIL pues va a tener un contacto directo con estos trabajadores para, pues bueno, poder ver si es que se han cumplido con la normativa previa a el otorgamiento de la suspensión. Lo mismo ocurre con el personal, pues bueno, al cual se está viendo afectado. Se tiene que efectuar la comunicación respecto a los datos personales del trabajador, cuál va a ser el periodo de tiempo sobre el cual va a aplicar la medida. Y sobre esto sí es importante precisar porque ocurrió un problema al momento en que se empezaron a efectuar las suspensiones con la emisión del decreto de urgencia 038. Y es que, por ejemplo, habían trabajadores extranjeros que se encontraban con pasaporte, y eso es un tema que no solamente ocurrió con una empresa, sino que incluso le he podido advertir con 3, en la cual, pues bueno, el pasaporte no se encontraba dentro del formulario. Pero el mismo formulario establece que cuando no se encontraban esos datos, nosotros podíamos llenarlos de forma manual, es decir,
poner los nombres y apellidos de los trabajadores. Entonces, en caso nosotros vayamos a efectuar la suspensión y encontremos un error de este tipo, lo recomendable no es de que no lo declaremos, porque posteriormente esta declaración va a ser utilizada por el ministerio justamente para el tema de la fiscalización, sino que lo que tienen que hacer es básicamente poner los datos de forma manual para evitar contingencias futuras. Una vez que se haya emitido todo este procedimiento, nos van a requerir de que adjuntemos pues la autorización de la notificación, porque tenemos que llenar una autorización para ser notificados a través de correo electrónico. Asimismo, nos van a requerir de que adjuntemos, pues bueno, el anexo el anexo de la declaración jurada sobre la cual estamos procediendo a la suspensión. Y además nos van a requerir, pues bueno, información o documentación que permita demostrar las razones objetivas por las cuales se está procediendo a esta suspensión. Es claro e importante señalar también que, como les mencioné hace un momento, en la plataforma también nos están indicando de que sería pertinente de que subamos, más no es una obligación, aquellas comunicaciones que se hayan podido efectuar o negociaciones que se hayan podido efectuar con los trabajadores afectados. Y esto ya nos da una idea de que, en efecto, este es un requisito esencial para poder proceder a la suspensión perfecta. Finalmente, pues bueno, vamos a tener una confirmación del registro y con eso pues terminamos el procedimiento para lo que es pues bueno, el registro de lo que es la suspensión perfecta de labores. Ahora bien, es importante señalar que, como les mencionaba, durante la verificación que viene después de la comunicación, la SUNAFIL va a efectuar una labor de inspección y el decreto supremo ya establece más o menos cuál va a ser eh, lo que va a utilizar la SUNAFIL para poder demostrar cuándo es que procedería o no procedería esta suspensión. Lo primero que nos van a requerir es información respecto al personal, extraída de la PLAME. También nos van a requerir información respecto a las remuneraciones. Esto tal vez para poder demostrar de que en efecto nos encontramos en una situación económica que no da para más. Posteriormente también nos van a requerir, o bueno, ellos van a hacer una actuación inspectiva respecto a cuál es el destino que se haya efectuado sobre los subsidios que se haya requerido al Estado. Como sabemos y como lo vamos a ver un poco más adelante, existe, por ejemplo, el subsidio del 35% sobre la planilla, aquellos trabajadores que perciben hasta 1.500 soles. Y pues bueno, ya esto nos está dando una idea de que la SUNAFI lo que va a hacer es investigar qué hacemos con esos subsidios o esos fondos que nos otorga el Estado para poder determinar si es que en efecto nos encontramos en una buena o una mala situación económica que realmente podría ser efectiva una suspensión, ¿no? Asimismo, pues bueno, lo que nos solicita es que, o lo que se va a buscar es demostrar de que en efecto los trabajadores se encuentren inactivos, es decir, no laborando, y que sus puestos pues no se encuentren siendo ocupados por otros trabajadores, cosa que ya es una situación que se ha venido estipulando a lo largo de diversas directivas por parte del Ministerio de Trabajo. Asimismo, se tiene, o lo que se va a evaluar cuando se trata de una paralización parcial, es si en otros puestos de trabajo persiste la prestación de servicios de manera presencial o mediante la aplicación de trabajo remoto, y de encontrar ello, pues va a requerir los motivos al empleador para poder explicar por qué se está dando esta situación. Asimismo, pues bueno, información respecto a trabajadores sindicalizados y específicamente si el empleador procuró la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, que es lo que les mencionaba, ¿no? Ahora, este decreto supremo, además, lo que hace es determinar que una vez acabado el procedimiento, como les mencioné, puede existir tres resoluciones. Una, procedente la suspensión. Segundo, improcedente la suspensión. O tercero, simplemente silencio administrativo positivo y se considera procedente esa suspensión. Pero, ¿qué ocurre respecto a aquellas situaciones en las cuales se declara improcedente? La legislación establece básicamente que, pues bueno, tiene que abonarse las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido estos trabajadores y además se tiene que reanudar inmediatamente las labores cuando ello sea posible. Ahora bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta que, pues bueno, esta revisión o verificación no acaba en lo que está señalando pues la normativa, es decir, estos 30 días que tiene la SUNAFIL para poder verificar esta situación. Tal vez una de las cosas más importantes que establece este decreto supremo es el hecho que, pues bueno,
está sometido a una fiscalización posterior por el ente administrativo. Entonces, si bien podría ser aprobada la suspensión o pueda emitirse, por ejemplo, un silencio administrativo positivo y por lo tanto considerar de que en efecto la suspensión procede, de acuerdo al Decreto Supremo 04/2019, que establece el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, pues se establece básicamente dos cosas. Uno, de que se debe efectuar una fiscalización respecto a la información que haya sido brindada. Lo que establece la ley es que al menos el 20% de las empresas que hayan aplicado a la suspensión se les va a efectuar esta fiscalización posterior. ¿Y con la finalidad de qué? Con la finalidad de comprobar básicamente si es que la información detallada es fidedigna o es veraz. De encontrarse que esta información no es veraz, pues lo que va a ocurrir es básicamente que se va a declarar la nulidad de esa resolución. Y de declararse la nulidad, pues lo que va a ocurrir es los efectos que ya hemos mencionado, es decir, pago de remuneraciones a los trabajadores. Además de ello, pues bueno, eventuales denuncias penales a, pues bueno, los representantes de la empresa. Y finalmente, si es que se declara la nulidad de esta resolución, una multa en favor de la entidad de entre 5 a 10 UITs. De forma que, si nosotros vamos a proceder a la suspensión, lo recomendable es primero que sigamos el procedimiento establecido por ley y que además, pues bueno, sigamos el procedimiento y sigamos la legalidad, ¿no? O sea, no vayamos a crear información falsa porque posteriormente podremos ser eventualmente fiscalizados y miren las consecuencias a las cuales se puede llegar si es que declaramos información falsa, ¿no? Ahora, se establece también, y esto es claro, esto es necesario que se tenga en cuenta por aquellos empleadores que ya hayan aplicado la suspensión perfecta, que si yo como empleador he aplicado la suspensión perfecta antes de la emisión o la publicación de este decreto supremo, pues tengo que verificar, pues tengo que adecuar o tengo que confirmar mi suspensión perfecta. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que volver a entrar a este aplicativo que les mencionaba y aquí nos va a salir un mensaje. Nosotros vamos a poner la clave SOL y nos va a salir un mensaje que dice: a continuación, usted deberá verificar la información ya registrada a efecto de adecuar o confirmar la misma en el marco de lo señalado en la única disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 011/2020. ¿Y esto por qué? Porque, como les menciono, el Decreto Supremo establece varias precisiones. Entonces, prácticamente lo que se está haciendo es dar una oportunidad a los empleadores que ya hayan aplicado la suspensión a que se retracten. Dos, que pues adecúen su solicitud e incluyan mayor información o medios probatorios. Y pues bueno, tres, si es que ellos consideran de que han efectuado una buena labor o han efectuado una buena comunicación al ministerio, simplemente confirmar lo que ya han transmitido al Ministerio de Trabajo. Ahora, lo recomendable es de que, claro, cada una de las empresas evalúe si en efecto está cumpliendo con la normativa, si no lo está haciendo, adecúe, pues bueno, la solicitud que ella efectuó y de acuerdo a al decreto supremo, el plazo que se tiene para hacer esta confirmación o adecuación es hasta el día 28 de este mes. Entonces, aquellas personas que ya hayan aplicado, o empresas que ya hayan aplicado la suspensión perfecta, lo que les recomendamos es básicamente que, pues bueno, tengan en consideración este supuesto y procedan a confirmar o adecuar la solicitud que ya hayan efectuado. Finalmente, es importante precisar también las precisiones que efectúa este decreto supremo respecto a las medidas para reducir el impacto respecto a los trabajadores. Como les mencionaba y como está claro en el decreto de urgencia, pues las medidas no solamente son a favor del empleador, por decirlo así, sino que también se otorgan algunas disposiciones para que los trabajadores que se vean afectados por esta medida puedan, pues bueno, afrontar esta crisis sin mayor problema. Lo primero de ello que establece básicamente el decreto de urgencia 038 es el tema de que salud se va a mantener, es decir, no va a existir una suspensión respecto a la posibilidad de que el trabajador se haga atender en salud. Lo otro es la disposición del monto intangible de la CTS, en donde, pues bueno, básicamente existen tres supuestos, ¿no? El supuesto en donde yo tengo mi CTS o tengo fondos en mi CTS sobre el cual, pues bueno, el trabajador que se ve afectado por la suspensión va a poder solicitar al banco
que, pues bueno, le otorgue algo así como una remuneración mensual descontada de su CTS por el tiempo en que dure la suspensión. Segundo caso, en el cual el trabajador se ve afectado por una suspensión, pero no cuente con fondos en la CTS, sobre la cual, pues bueno, lo que tiene que hacer es requerir al empleador, y el decreto supremo establece que mediante una solicitud acompañando una carta de la entidad del sistema financiero que acredite que no tiene fondos, comunicando su solicitud de que se le adelante la CTS de mayo y la gratificación de julio. Y finalmente, pues la situación específica de aquellos trabajadores que se encuentran en el régimen de la microempresa y que pues lamentablemente, y como conocemos, no tienen CTS, sobre los cuales pues se va a dar una bonificación de 760 soles por parte del Estado, debiendo efectuar este trabajador, pues bueno, el procedimiento para poder acceder a este bono a través de salud. Finalmente, las medidas previsionales que establece esta normativa son básicamente, por el lado del Sistema Nacional de Pensiones, el hecho que si yo como trabajador me veo suspendido y me quedan 3 meses para poder acceder a mi jubilación, pues que se tomen esos 3 días, esos 3 meses como efectivamente elaborados y por lo tanto poder acceder a esa suspensión desde el tema o desde el punto de vista del sistema privado de pensiones, el retiro de hasta 2.000 soles de la SIC muy aparte, o pues bueno, aquí sí tenemos que tomar en consideración que son dos cosas distintas: o accedes a el retiro extraordinario que establecía el decreto de urgencia 034 o accedes a este beneficio. Por un tema de lógica, no es de que podamos acceder a los dos, pero puede existir el caso. Entonces, si accediste a uno, no vas a poder acceder al segundo, ¿no? Eso es básicamente lo que establece el marco del decreto de urgencia 038. Pero, como sabemos, existieron otros decretos de urgencia que también buscaban pues reducir el impacto económico respecto a esta decisión de el estado de emergencia emitido por el gobierno, para que pueda ser afrontado tanto por los trabajadores como por los empleadores. Lo primero de ello fue, pues bueno, el tema de la CTS, en donde se disponía de que el trabajador podía retirar hasta 2.400 soles de su CTS. Esto no quiere decir que si yo apliqué al retiro de 2.400 soles, no voy a poder aplicar al retiro que se establecía en el decreto de urgencia 038. No, no son excluyentes. En realidad, podemos utilizar ambos. El segundo es el tema de la AFP, en donde, pues bueno, se reconoce la posibilidad o el hecho de que los empleadores en el mes de abril no van a efectuar el aporte de AFP, sino que este monto va a tener que ser entregado directamente al trabajador. Claro, siempre lo único que se mantendría sería el pago correspondiente al seguro de invalidez y sobrevivencia, es lo único. Y pues como les mencionaba, la otra medida que se tuvo fue el subsidio del 35%, que como sabemos debía efectuarse una comunicación a la SUNAT solicitando o dando a conocer cuál era nuestro número de cuenta interbancario para que se pudiera efectuar el depósito de este subsidio respecto a aquellos trabajadores que ganaran hasta 1.500 soles, y que de acuerdo a la cronología que establecía, pues básicamente la normativa debería de estar siendo entregado en los próximos días. Eso ya será un tema del Ejecutivo, de acuerdo a lo que se establece en la norma, debería ser en estos días, pero ya sabemos de que muchas veces esto demora. Como les mencionaba, otra medida fue el decreto de urgencia 034, en donde excepcionalmente se podía retirar 2.000 soles del fondo de pensiones en cuanto al sistema privado de pensiones, cuando al 31 de marzo no se hubieran realizado aportes previsionales obligatorios por al menos 6 meses consecutivos. Y pues bueno, este monto ya debería de estar siendo pagado en este mes, ¿no? Finalmente, pues bueno, las disposiciones que estableció el decreto de urgencia también era la facilidad para cumplir con el depósito de la CTS de mayo y aplazarla al pago de la CTS en noviembre, pero esto siempre y cuando se tome en cuenta que los trabajadores no percibieran más de 2.400 soles, y siempre que, pues bueno, los trabajadores, en estos dos casos no era posible aplicar el tema de la CTS, pero pues bueno, para el otorgamiento y el aplazamiento se tenían que tomar en consideración la tasa de interés respectiva, ¿no? Finalmente, el tema de la notificación obligatoria, que pues bueno, se tiene que efectuar al momento de comunicar nuestra decisión de proceder a la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo, y que definitivamente ese será el medio por el cual nos vamos a mantener en comunicación
tanto empleador como con la autoridad administrativa de trabajo. En realidad, eso es básicamente por decirlo así, todo lo que se ha venido dando a lo largo de este estado de emergencia. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y esperamos haber absolvido algunas dudas que se hayan podido generar con la emisión de estos decretos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, César. Muchas gracias a todos los que están preguntando por la presentación de César o las diapositivas. Ya les acaba de llegar seguramente a su correo electrónico y las pueden descargar de ahí. Ya nuestro jefe de sistemas acaba de enviarles la presentación y acabamos de habilitar el módulo de preguntas para poder empezar a trabajar, si todo está, resolver las dudas e inquietudes que ustedes tienen en este momento. Entonces, vamos con las preguntas. César, ¿te parece que las lea? Sí, por supuesto. Sería bueno que nos indiquen de dónde nos escriben, de qué ciudad, por favor. Siempre es bueno saber dónde están. En el PLAME, ¿cómo se debe declarar la suspensión perfecta de labores? Bueno, como una licencia, ¿no? En realidad esa es la respuesta. El formulario da para licencia. Uh-huh. En el PLAME, perfecto. Siguiente. Mayores de 60 aplican la suspensión perfecta. Diana Vicente. Bueno, en este supuesto, como les mencioné, la norma no es clara e incluso existe actualmente un debate en la doctrina, pero yo me inclino por la situación de que no es procedente efectuar la suspensión respecto a estos trabajadores por encontrarse en grupo de riesgo, y más aún cuando el Decreto Supremo ha establecido que, en definitiva, sobre estos trabajadores tiene que haber una protección especial. Entonces, desde ese punto de vista, considero de que la suspensión perfecta respecto a estos trabajadores no podrá efectuarse hasta que se agoten todos los medios posibles. Y pues bueno, una vez que se agoten, ahí ver realmente la posibilidad o la necesidad por parte de la empresa de efectuar una suspensión respecto a estos trabajadores. Excelente. Laura nos pregunta, para la verificación de dicha afectación al Mintra, ¿el Mintra va a requerir algún tipo de análisis financiero o solo el cálculo del ratio que está indicado en la norma? Bueno, en realidad, como les mencioné, al momento de la verificación también se va a requerir información respecto a la remuneración de los trabajadores emitida en el PLAME, así como información respecto a el volumen de ventas. Entonces, sí, o sea, en realidad, si nosotros cumplimos con el ratio y nosotros lo declaramos, estamos bien, pero lo recomendable es también darle las herramientas necesarias al fiscalizador como para decir y pueda realmente asumir la posición de que estamos cumpliendo con la normativa. De forma que lo recomendable es que dentro de la documentación adjunta también se entregue pues este análisis financiero que se haya podido efectuar sobre la empresa, ¿no? Perfecto. María Elena nos pregunta sobre los requisitos para adelantar vacaciones. Bueno, en realidad lo que establece la legislación, específicamente el Decreto Supremo 02/2019, es que para poder adelantar vacaciones tiene que existir un acuerdo por escrito y previo por parte del empleador y del trabajador. De forma que si nosotros vamos a aplicar esta suspensión, o perdón, este adelanto de vacaciones, lo recomendable es de que se firme un acuerdo entre el trabajador y empleador. Muy bien. Angélica Godoy, mi empleador me comunicó el 18 que mi remuneración de la quincena sería reducida a 35% y que a partir de esa fecha me encontraría a SPL. Suspensión Bueno, perfecta. claro, en realidad en esta situación debemos de tomar en consideración que se hizo esto o se tomó esa decisión, por lo que veo, antes de la emisión del Decreto Supremo 011. ¿Y qué es lo que define o precisa este decreto? Como les mencionaba, que pues bueno, con la emisión del decreto de urgencia, algunos consideraban de que era posible asumir medidas con la finalidad de reducir el impacto económico de forma unilateral por la empresa. Sin embargo, este decreto supremo pues precisó de que esto no era así y que la única medida unilateral que se podía otorgar era el tema de vacaciones truncas. De forma que, en este caso, y de acuerdo a la nueva normativa, pues consideramos que la decisión adoptada por el empleador no ha sido la correcta y deberá, pues bueno, asumir algún otro tipo de negociación con la trabajadora, ¿no? Ok. Juan Carlos Macedo, si ya solicitó el retiro de AFP, ya no se puede beneficiar con el subsidio de 760 soles si estoy tramitando la suspensión perfecta. No, en realidad son temas diferentes, ¿no? El tema de la AFP es una medida y el tema del subsidio de 760 soles es otra medida. Recordemos que el subsidio de 760 soles solamente es sobre aquellas empresas que se encuentren dentro del régimen de la microempresa y siempre que se aplique la suspensión perfecta de labores.
y esto solamente va a poder ser requerido por aquellos trabajadores que se hayan visto afectados por esa medida, ¿no? Perfecto. Walter, ¿se pueden adelantar vacaciones por 2 periodos? Sí, en realidad es posible siempre si es que hay un acuerdo con el empleador y entre el trabajador y el empleador, pero sí tenemos que asumir una situación. Si nosotros adelantamos las vacaciones por un récord que no ha sido generado, la contingencia que tenemos es que si es que el trabajador pues renuncia o simplemente cesa su relación laboral con nosotros en un determinado tiempo, si es que sin que se cumpla con el récord necesario para el adelanto que se ha otorgado, pues los días faltantes no van a poder ser descontados de la remuneración del trabajador, sino que pues van a tener que ser asumidos lamentablemente por el empleador, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado al momento de aplicar este tipo de adelantos de vacaciones. Rodrigo, les escribo desde Lima, la naturaleza de las labores y el nivel de afectación económica deben ser demostrados conjuntamente o de forma independiente. Bueno, en realidad, como lo hemos demostrado y como ya ha sido emitido tanto en el propio anexo emitido por el Ministerio de Trabajo, así como por el propio Decreto Supremo 011, pues lo que se establece es de que son dos causales diferentes. Entonces, nosotros vamos a poder aplicar o por el hecho de la naturaleza de las actividades o por el tema de la afectación económica. Obviamente, si nosotros aplicamos, por ejemplo, el tema de la naturaleza de actividades y en efecto vamos a poder demostrar de que tenemos una afectación económica también, lo recomendable es ir por lo primero, pero también adjuntar documentación sustentatoria para que, pues bueno, quede claro para el fiscalizador de que en efecto la única medida que nos queda es aplicar la suspensión. Walter, otra vez, ¿hay alguna restricción para extinguir la relación laboral cuando los contratos son a tiempo parcial? Lamentablemente para aquellas personas que se encuentran contratadas a tiempo parcial, no existe lo que es la estabilidad o el derecho a evitar lo que es un despido arbitrario. El mismo artículo 22 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece esta situación de forma que la desvinculación de este tipo de personal es mucho más fácil de efectuar respecto a otro tipo de trabajadores, ¿no? Perfecto. Juan Dueñas, Juan, ¿cómo estás? Si la empresa está en REMIPE y tiene trabajadores en régimen general y a uno de ellos se le suspende, ¿podrá acceder al bono? ¿El Mintra verificará el registro del trabajador a microempresa o el de la empresa REMIPE? En efecto, en realidad, si nosotros estamos en Remipe, pues lo que sí nos encontraríamos dentro de la posibilidad de acceder a, pues bueno, esta bonificación. Pero también tenemos que tomar en consideración que el Mintra sí va a poder efectuar esas verificaciones y si es que, por ejemplo, nosotros encontramos de que el contrato del trabajador no se encuentra de acuerdo a las condiciones establecidas para un régimen de la microempresa, pues podría existir una contingencia al momento de requerir el pago de los 760 soles que como bono está otorgando el ministerio, perdón, el Estado, ¿no? Sí. Perfecto. Laura, de Lima, consulta si en la verificación Sunafil va a revisar los estados de cuenta de la empresa. Más o menos hace un momento ya se ha explicado Sí. eso, pero sería bueno ampliarlo. Sí, en realidad, como les mencionaba, el Decreto Supremo 011 establece que al momento de la verificación, el inspector tiene que realizar una verificación de acuerdo o sobre determinada documentación. Dentro de esta documentación justamente se encuentra, como les mencioné, el tema del volumen de ventas y el tema de las planillas de los trabajadores. De forma que, en efecto, el inspector va a poder revisar esos estados de cuenta o va a poder acceder a esta información para poder determinar si es procedente o no la suspensión perfecta. Mariceli, ¿es posible cubrir el mes de abril con vacaciones y licencias sin goce de haber? En este caso, no se acoge a la suspensión perfecta porque el contrato termina el 30 de abril. Sí, como les mencioné, en realidad lo que se tiene que buscar previamente a adoptar la decisión de suspensión es tomar medidas menos gravosas frente al trabajador. Como les mencioné también, es posible, de acuerdo a este decreto supremo, otorgar el tema de vacaciones truncas de forma unilateral. Si estamos hablando de vacaciones adelantadas, pues llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y pues respecto al tema de la licencia sin goce de haber, ese ya es un tema que tiene que analizarse con pinzas, porque tampoco es de que desde mi punto de vista, pueda aplicarse así nomás el tema de la licencia sin goce de haber, específicamente porque el decreto de urgencia 038-2020 establece claramente que lo que tiene que buscarse al momento del acuerdo entre trabajador y empleador es el mantener el vínculo laboral y el goce de las remuneraciones.
Ok, Marco, buenas tardes. Si la norma indica que debe de priorizarse vacaciones o adelanto de las mismas por sobre suspensión perfecta y dichas vacaciones tienen que ser pagadas, ya sea antes de tomarlas o a su término, ¿cómo puede ser esa una posición viable para el empleador que no tiene el capital para mantener un sueldo? Aquí aplica una negociación sobre la fecha de percepción del sueldo vacacional. Bueno, en realidad la normativa establece de que el pago de la remuneración se hace previamente al otorgamiento del descanso vacacional. De forma que si nosotros pactamos en contrario, estaríamos yendo en contra también de la normativa laboral, ¿no? Ahora, que puede efectuarse esa negociación, podría efectuarse, pero tenemos que tomar siempre en cuenta la posibilidad de que el trabajador, a pesar de que nos diga sí, es muy posible que también asista a la SUNAFIL y pues bueno, pretenda iniciar algún tipo de acción en contra de la empresa por esa situación en específico, ¿no? Zulay nos escribe y nos dice desde Arequipa, si tengo trabajadores en suspensión perfecta o con licencia sin goce de haber, ¿puedo acogerme al programa Reactiva Perú? Esa es una pregunta que la Sí. hemos tenido con mucha frecuencia, César. Bueno, ya tenemos una posición con respecto a ella, ¿no? Sí, doctor, incluso me parecería excelente de que usted la pueda brindar para que también tomen conocimiento de cuál es la posición que estamos teniendo como estudio respecto a este tema, ¿no? Bueno, básicamente hace una semana, semana y media, mi persona expuso la norma sobre Reactiva Perú. Reactiva Perú es un programa de financiamiento para operaciones de corto plazo por parte del Estado a través de la banca privada con la intermediación de banca de segundo piso de COFIDE, con recursos del MEF, obviamente, para viabilizar el pago de obligaciones de corto plazo, como reitero, que básicamente son remuneraciones pendientes con los trabajadores o capital de trabajo. Son las dos columnas de Reactiva Perú. Ahora bien, Reactiva Perú solicita simplemente que para el acceso a la calificación deben existir dos condiciones. En primer lugar, que el trabajador esté en una situación tributaria sin cobranza coactiva, aunque ya hay un nivel de deductibilidad con respecto a ese tema, con una modificatoria posterior, y de otro lado que los créditos tienen que ver con el promedio de ventas de un mes al año, o en el caso o en el tema de trabajadores, el conjunto de aportaciones a salud, distribuido entre 12, dividido entre 12 el promedio. Puedes acceder al crédito en función a esos dos criterios y en el caso de la micro y pequeña empresa, simplemente manejar el promedio de ventas. Entonces, este objetivo de Reactiva Perú tiene la puntería hacia la recuperación financiera del negocio. Sin embargo, como con César hemos establecido, también hay normas de carácter laboral, como estas medidas de emergencia que acaba de exponer, eh, y la norma, o el comentario, mejor dicho, no la norma, el comentario de la ministra de Trabajo está orientada a decir, oye, si tienes Reactiva Perú, ¿para qué vas a suspender a trabajadores o tener otras políticas? Pero eso no está regulado. Y en segundo lugar, ¿qué pasa si hoy día tienes Reactiva? ¿Qué pasa si hoy día accedes al crédito y en 2 o 3 meses tienes una dificultad seria porque no sabemos cuál es el escenario? Entonces hay que ir viendo cuál es la situación. Yo soy de la idea que uno tiene que tomar la decisión en función al valor del negocio. Por un lado, crédito barato de Reactiva Perú, lo cojo, pero si en ese interín tengo una dificultad laboral, también puedo acogerme al decreto 011. Sin embargo, la idea es no generar una infracción o la presunción que estás trasladando el costo de tu crisis a los trabajadores. Entonces, esa es una decisión costo-beneficio que cada empleador tiene que tomar sin vulnerar el derecho laboral. Nosotros somos abogados de empresa, pero no dejamos de reconocer que por encima de cualquier obligación están las obligaciones laborales y los derechos laborales como establece la Constitución bajo ese rol protector que la normatividad ha establecido para favorecer al trabajador bajo el principio indubio pro operario. La norma favorece al trabajador. Bueno, eso en resumen. Gracias, doctor. Siguiente. Muy claro.
Otra consulta, si el grupo de riesgo no desea tomar vacaciones, ¿cómo puedo hacer para darle suspensión perfecta por afectación económica a la empresa? Bueno, como les mencioné, en realidad no estamos hablando de que son solamente medidas de otorgamiento de vacaciones. Existen otras medidas que pueden ser aplicadas respecto a este grupo de trabajadores y que en definitiva van a poder demostrar que, pues bueno, en efecto estamos tratando de cumplir con la normativa y con lo que establece la misma, es decir, su protección. Entonces, si pues lamentablemente estos trabajadores no desean tomar vacaciones, hay que seguir negociando para poder advertir si es posible otorgar otras medidas como reducción de remuneraciones y reducción, por lo tanto, de jornadas laborales. Si nosotros vamos a aplicar la suspensión perfecta respecto a estos trabajadores, como les menciono, en realidad, actualmente existe un conflicto en la doctrina y en cuanto a la interpretación de la normativa, porque la normativa no es clara al decir, si tú mandas a suspensión perfecta de labores a estos trabajadores, te va a caer tal sanción o va a ocurrir tal situación al momento de evaluar la suspensión. No existe nada de eso. Sin embargo, y si nosotros hacemos pues bueno, si nosotros hacemos una interpretación teleológica de la norma, podríamos decir que sí, pero lo recomendable es de que también tomemos en consideración de que primero hay que agotar otras medidas y una vez que se hayan agotado estas, pues bueno, ver la posibilidad tal vez de llegar a un acuerdo de suspensión, perdón, de licencia sin goce y ya en el último extremo aplicar la suspensión perfecta, pero tomando en consideración todos los elementos que hemos podido venir desarrollando a lo largo de esta exposición, ¿no? Ahí, si me permites, César, hace un rato justo conversábamos junto con César y con unos clientes y tenían la misma inquietud. La última ratio, la decisión extrema es irnos a la suspensión. Sin embargo, a nuestro parecer como estudio, siempre hay que analizar el costo de esa decisión. ¿Cuánto, cuánto recuperamos, cuánto ahorramos, cuánto dejamos de pagar y cómo va nuestro flujo versus el costo de la sanción administrativa, de una demanda, etcétera? Son decisiones que hay que tomar un poco al filo, siendo borderline, ¿no? Al filo de la navaja. Entonces, esas decisiones hay que dejarlas para el final porque son las más contingentes en términos de desempeño laboral. ¿Qué sucede si el colaborador no está de acuerdo en la toma de vacaciones, César? Bueno, en esta situación y a comparación de la pregunta que acabamos de responder, entiendo de que no estamos frente a un personal de riesgo. Si no nos encontramos frente a un personal de riesgo y en efecto la empresa, pues bueno, ya no tiene la capacidad económica como para poder seguir funcionando y la propia naturaleza del puesto de trabajo de este empleador, de este trabajador, pues bueno, no permite la compensación de horas y demás, tenemos habilitada justamente esta medida de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que como les menciono y como les mencionó el doctor, es recomendable tomarlas siempre previo análisis de acuerdo a las demás medidas que puedan aplicarse, que como les menciono es el adelanto de vacaciones, el otorgamiento de vacaciones vencidas y pues bueno, ya proceder a reducción de remuneraciones, reducción de jornadas y remuneraciones y demás, ¿no? Si mi empresa no cumple con los ratios y además quiere optar por Reactiva Perú, puedo pactar una licencia sin goce de haberes consensuada con el trabajador, es decir, distinta a la suspensión perfecta de labores del decreto 038. Sí, en realidad, como les mencioné, el Decreto Supremo 038 establece que las medidas que se adopten con los trabajadores deben mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Entonces, si nosotros estamos efectuando una licencia sin goce de haberes, que si bien puede ser consensuada, pero además estamos entrando al programa reactiva, es decir, que vamos a tener o vamos a recibir algo de dinero, pues esa suspensión al momento de una eventual denuncia o más que todo una demanda judicial por parte del trabajador va a poder ser rebatida con todo. ¿Por qué? Porque incluso la empresa ha optado por reactiva, es decir, tiene algo de liquidez como para poder asumir costos laborales que han podido ser negociados de otras maneras, ¿no? Entonces, yo sí tendría mucho cuidado al momento de adoptar esta decisión, más aún si estoy aplicando o optando por lo que es Reactiva Perú, ¿no? Ujú. Desde Lima, Angélica Godoy, ¿ya ha ido algún medio que permita al trabajador verificar que la suspensión que se le aplicó es procedente? Bueno, en realidad tenemos que tomar en cuenta que, como se los he explicado, la suspensión perfecta de labores lleva todo un procedimiento.
Entonces, no es de que por el momento el trabajador pueda decir, quiero revisar si es que la aplicación de la medida de suspensión perfecta de labores es procedente o no. ¿Por qué? Porque tiene que seguirse todo este procedimiento y recién vamos a determinar si es que en efecto esta medida es procedente o no con la emisión de la resolución por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Recién a partir de la emisión de esta resolución es que nosotros vamos a poder decir, oye, esta medida es procedente o no es procedente, y el propio trabajador va a poder tomar conocimiento de esta situación. Si no es procedente, como les menciono, lo que va a ocurrir es básicamente de que la empresa va a tener que asumir el pago de las remuneraciones por el tiempo dejado de efectuar el pago a lo largo de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Muy bien. ¿Se puede pactar una licencia sin goce de haber distinta a las del decreto supremo, del decreto de urgencia 038, perdón? Claro, en realidad tenemos que tener bastante cuidado, básicamente en vista a lo que les vengo repitiendo, que establece el propio decreto de urgencia, es decir, mantener el vínculo laboral y el pago de remuneraciones. ¿Que es posible? Es posible. Eh, Sin embargo, asumir esta licencia puede, o sea, ya genera una contingencia desde el punto de vista del análisis de la normativa, ¿no? Entonces, si se va a aplicar esta medida, tenemos, como bien lo mencionó el doctor Javier, analizar el tema de los costos y qué es lo que quiere realmente la empresa, ¿no? Si es que se va a implementar una licencia sin goce de haberes, lo adecuado y tal vez para reducir o aminorar esta contingencia es que se tomen en consideración otras o se adecúe esta licencia sin goce de tal forma que no parezca netamente una licencia sin goce, ¿no? Sino por ejemplo, cuando el mismo trabajador, pues bueno, no quiera recuperar esas horas que tiene que compensar, o simplemente un acuerdo en el cual, pues bueno, se autoriza, por ejemplo, el descuento en caso no vaya a poderse compensar a futuro el tema de la licencia que se ha otorgado, ¿no? ¿El subsidio que pagará de salud comprende solo microempresas o se extiende también a No, pequeñas? se extiende a todas. En realidad, la medida de salud es para todas las empresas sobre las cuales se aplique, pues bueno, la medida de suspensión perfecta de labores. Claro. Ok. Alexandra Olarte. En cuanto al tema remunerativo relacionado a la reducción de la remuneración, se sabe que esta no puede ser efectuada por menos del mínimo vital. No obstante, en función al decreto supremo 011, se puede pagar el proporcional a las horas trabajadas. Vale decir, si trabajo 6, se puede pagar las 6 horas con el valor hora de la norma de jornada laboral, así implica un monto menor a la remuneración mínima vital. Alexandra, muchas gracias por tu pregunta, pero si nosotros analizamos el propio Decreto Supremo 011-2020, establece dentro de las medidas aplicables antes de la suspensión perfecta de labores justamente la reducción de remuneraciones. Y el mismo decreto establece que esa reducción no puede ser menor a la remuneración mínima vital, de forma que si se reduce a 6 horas, yo considero que se tendría que mantener el tema de la remuneración mínima vital. Podríamos aplicar tal vez el descuento y asumir, pues bueno, de que son 6 horas y que por lo tanto yo le estoy pagando en función a las horas. Pero de acuerdo al criterio que ya está estableciendo el propio decreto supremo, creo que esa medida podría llegar a ser contingente a futuro. Yulisa, perdón, si el trabajador no va a compensar las horas porque la empresa ya no va a operar, ¿se puede descontar lo pagado de la liquidación de beneficios sociales? ¿Cuál sería el sustento legal? No es posible a menos de que exista un acuerdo previo con el trabajador, ¿no? Y siempre y cuando tomemos en consideración los aspectos que estamos señalando a lo largo de esta ronda de respuestas. ¿Ok? ¿Es posible despedir a un trabajador estable y no pagar la indemnización por la situación económica? Es No. posible. ¿Por qué? Porque es un derecho laboral. O sea, al ser un derecho laboral, nosotros no podemos contravenir lo establecido, a pesar incluso de que exista un convenio. O sea, en realidad no es posible. Si nosotros, pues bueno, despedimos de una forma arbitraria a un trabajador, nosotros tenemos que cumplir con el pago de la indemnización. Si no lo hacemos, pues vamos a ser pasibles de el inicio de una acción judicial en la cual no solamente nos van a cobrar la indemnización, sino que nos van a cobrar la indemnización, los costos y costos del proceso, incluso el tema de interés legal. Entonces hay que tener cuidado al momento de adoptar este tipo de decisiones, ¿no? Siempre analizando el costo y el beneficio de la decisión.
Buenas Exactamente. tardes, es una empresa inscrita por Remipe y tiene un trabajador que labora por horas cuyo sueldo es 465 y se decide realizar la suspensión. ¿Le corresponde el bono? En teoría sí le correspondería porque definitivamente la norma establece que respecto a estos trabajadores, pues se les otorga esta bonificación, ¿no? Ahora ya tendría que verse cuál es el criterio que asumiría el Estado respecto a este tipo de situaciones en concreto, ¿no? Es una pregunta bastante válida, incluso es una medida, o bueno, una pregunta bastante innovadora porque creo que muy pocos se han puesto a pensar en esa situación, ¿no? Ahora, en términos, yo te pregunto, César, en términos de decisión de empleador, el Ujú. cese es más fácil en el tema de media jornada, ¿no? En realidad sí es media jornada, o sea, si estamos hablando de un tiempo parcial, ahí De un es tiempo mucho parcial, más fácil, claro, ahí es mucho más fácil asumir la posibilidad de desvincular a ese trabajador, ¿no? Porque como les menciono, la misma legislación establece de que ellos no tienen, pues bueno, el beneficio de no ser despedidos arbitrariamente. Entonces, bajo ese entendido, es mucho más fácil aplicar esa decisión respecto a estos trabajadores. y me da la impresión que en la anterior pregunta esa es la condición del trabajador. Entonces, claro, lo mejor es aplicar esa medida, ¿no? Tal vez. Sí, Rodrigo, a ver, regresamos un ratito, Rodrigo. Las resoluciones que emite SUNAFIL respecto a la suspensión de labores es apelable. En efecto, es apelable, pero no la resolución de SUNAFIL. Recordemos de que el procedimiento es SUNAFIL. SUNAFIL envía un informe al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo emite una resolución de procedencia o improcedencia de la suspensión. Entonces, la resolución que sería apelable, de acuerdo al propio decreto supremo, es la resolución emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y respecto a esa apelación, ahí sí podríamos alegar, por ejemplo, en caso quisiéramos ir contra el informe de SUNAFIL, pues bueno, que el informe ha sido mal efectuado o ha sido un mal análisis por parte del inspector debido a tal razón, ¿no? O sea, explicarla y fundamentarla como tiene que ser cualquier tipo de recurso administrativo o judicial, ¿no? Rodrigo, acá está la pregunta. ¿Se puede otorgar la suspensión perfecta de labores alegando únicamente que no he tenido ventas en el mes previo de la aplicación de dicha medida? Bueno, ahí hay criterios Bueno, del cero, ¿no? sí, el 038 establece eso, ¿no? Ahora, deja abierta tal vez la posibilidad respecto a aquellas empresas que tengan cero, o sea, realmente un cero y no más ni menos. Ahí como que deja un poco abierta la posibilidad, ¿no? Pero respecto a las demás situaciones, si yo he generado al menos un sol, lo recomendable es de que, pues bueno, se tiene que hacer todo el procedimiento de cálculo que ha emitido el propio decreto supremo y si no se cumple con las condiciones, pues lamentablemente la suspensión no va a ser procedente. Ujú. A ver, disculpe, sobre esa aclaración del doctor Ismo de si solo se empezó a facturar desde junio del año pasado, también se dividiría entre 12 meses. La norma no tiene claridad con respecto al tema, Juan Carlos, pero yo pienso que es totalmente viable que una empresa formal que ha empezado operaciones el año pasado pueda acogerse a un programa de apoyo financiero, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Pero, ¿qué se puede hacer si el grupo de riesgo no desea vacaciones ni acepta la reducción de remuneración? No puede aplicarse la suspensión perfecta, Yulisa. Más o menos hemos explicado lo de la última ratio, César. Claro, la última ratio es aplicar la suspensión perfecta de labores. Antes tenemos que proceder con todas las medidas que tengamos en nuestras manos como para poder evitar justamente el llegar a esta suspensión perfecta de labores. Si el trabajador de riesgo pues simplemente no desea vacaciones ni acepta la reducción de remuneraciones ni ningún otro tipo de convenio, como les menciono, el empleador tiene que analizar pues bueno, el costo que podría generar el aplicar la suspensión perfecta de labores respecto a estos trabajadores. Es importante precisar también que, como les vengo indicando de forma bastante reiterada, no existe una disposición normativa que establezca, pues bueno, que si yo aplico la suspensión perfecta de labores respecto a estos trabajadores, vaya a existir determinada multa o determinada acción. Y es por eso de que incluso existe, pues bueno, todo este debate doctrinario respecto a la situación. Pero si nosotros seguimos el lineamiento de las diversas disposiciones normativas emitidas a lo largo de este estado de emergencia, tenemos que darnos cuenta que en efecto a estos trabajadores es prácticamente a los que se les está protegiendo respecto a este tipo de medidas. De forma que si vamos a aplicar la suspensión perfecta de labores y a pesar de que la norma no establezca una sanción frente a ellos, tenemos que tomar en consideración que a futuro sí puede existir una contingencia, porque si se dan cuenta, las normas están siendo
bastante dinámicas. Es decir, hoy día digo A y pasado mañana emito una disposición aclaratoria que pues cambia todo el sentido interpretativo de la norma A. Entonces hay que tener bastante cuidado porque a futuro puede que también exista una disposición que establezca respecto a aquellos empleadores que hayan aplicado suspensión perfecta de labores respecto a los trabajadores de riesgo, se va a aplicar determinada sanción. Entonces hay que tener cuidado respecto a estas situaciones, ¿no? Aquí, si me permiten hacer un comentario, si me permiten hacer un comentario, va a haber una discusión en un poquito de tiempo porque nos enfrentamos a una recesión y hasta a una situación mucho más profunda desde el punto de vista económico. Entonces el Estado va a verse arrinconado entre dinamizar las normas laborales o no permitir la viabilidad de los negocios, ¿no? Entonces, ese es un tema que va a ocurrir definitivamente. Ya Confiep lo planteó y creo que fue bien imprudente su posición hoy día, pero eso va a pasar con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo va a haber una discusión sobre si en este momento hay que dinamizar la normatividad laboral, porque una de las cosas que más va a escasear con posterioridad a la pandemia y a este estado de emergencia es el empleo. Y definitivamente lo que menos hay en el Perú es empleo formal. Imagínense después de la pandemia. Bueno, Carlos Servías, mi consulta es si en el cuadro de afectaciones económicas en comparación al periodo marzo 2019 y 2020 con marzo de este año, se comprueba que se han reducido los ingresos notablemente y me podría acoger a la suspensión perfecta en 3 de los 18 trabajadores. La empresa no está inscrita en el REMIPE, los beneficios son completos. Se asume que pertenece al segmento del cuadro que dice empresa no MIPE, desde Surco, Ajá. Carlos. Bueno, en realidad acá tenemos que asumir que no, o sea, la disposición respecto a la posibilidad de acogerte a la suspensión perfecta de labores respecto a la afectación económica no es únicamente si es que he reducido mis ingresos. Como habrán podido advertir, es todo un cálculo. O sea, tengo que dividir el tema de las remuneraciones totales entre los ingresos generados y esa división, pues posteriormente, respecto a un periodo determinado, hacer la misma operación respecto a otro periodo y de acuerdo a esa resta se va a sacar un porcentaje. Y ese porcentaje es básicamente el que establece el cuadro. Si nosotros no cumplimos con los puntos porcentuales establecidos en dicho cuadro, es decir, en el ratio establecido por la norma, pues lamentablemente nosotros no vamos a poder aplicar esa suspensión. Y si la aplicamos, vamos a correr el riesgo justamente de que nos la declaren improcedente y al declarárnosla improcedente, pues tener que asumir todo el tema de los pagos que ya hemos mencionado. Ahora, incluso si nosotros efectuamos esta suspensión asumiendo de que realmente existió una afectación económica, a pesar que, como lo ha explicado claramente este decreto supremo, no podemos acogernos a esta decisión, ¿quién nos dice de que la misma autoridad administrativa de trabajo nos o asuma que esa declaración es una declaración falsa? Entonces también estaríamos incurriendo también en acciones penales que lo que se busca es justamente evitarlas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado respecto a eso. Si el grupo Si de el riesgo grupo, quiere realizar laboral, ¿habría alguna contingencia laboral del sí, vecino? de hecho, es una pregunta que sí se ha hecho bastante y que en efecto no es posible permitir el reingreso de los trabajadores de riesgo. Incluso la modificación que se hizo al Decreto Supremo 019-2006 respecto al Reglamento General de Inspección de Trabajo con el Decreto Supremo 010 relativo a lo que era trabajo remoto, pero que ahí tenía una modificación respecto a las sanciones administrativas, establece que si nosotros permitimos incluso el ingreso de este personal de riesgo, cuando podría estar efectuando, por ejemplo, trabajo remoto o el otorgamiento de una licencia con goce, se va a considerar como una infracción muy grave. Entonces, si nosotros asumimos esta posición y dejamos reingresar a los trabajadores, ahí sí corremos el riesgo de que intervenga SUNAFIL y nos imponga una sanción por poder permitir que estos trabajadores sigan efectuando labores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Muy bien. El grupo, bueno, ya lo absolvió César. ¿Se pueden adelantar vacaciones a cuenta de vacaciones truncas cuando los contratos son menores de un año? Puede adelantar vacaciones a cuenta de vacaciones truncas cuando los contratos son menores a un año.
Bueno, en realidad si hay acuerdo entre empleador y trabajador es posible, ¿no? Siempre y Ujú. cuando existe el acuerdo. Tengo 4 trabajadores de 60 años o más 60. ¿Qué opción Ujú. tengo? Bueno, en realidad todo lo que hemos estado conversando, los mayores de 60 años son personal de riesgo de acuerdo a la normativa emitida a lo largo de este estado de emergencia. Entonces, respecto a este personal, las opciones que existen son justamente emitir medidas menos gravosas respecto a estos trabajadores y evitar en la medida de lo posible el otorgar la suspensión perfecta, como lo hemos venido mencionando. Tengo un trabajador que vence su contrato el 26 de abril, ¿debo renovarle? Pues bueno, no es una obligación en el estado de emergencia el tener que renovar estos contratos. ¿Sí? En efecto, si pues bueno, tenemos un contrato modal que vence en una determinada fecha y pues lamentablemente se encuentra dentro de este periodo y este contrato evidentemente ha sido realizado con todas las de la ley, no puede ser considerado desnaturalizado ni demás, pues la extinción del vínculo laboral por la finalización del plazo contractual es claramente procedente. La Daniel, norma ¿cómo permite, estás? Daniel Zapaña. Arequipa, la permite norma permite adelanto. adelanto de CTS mayo y gratificación julio. ¿Qué pasa si la empresa no dispone de respaldo económico para cubrir con dicha medida? Obviamente se sometió a la suspensión por tal afectación económica, pero no tiene ninguna fuente de ingreso operativa. Bueno, esa es la realidad de muchas compañías, ¿no? Va a haber obligación pendiente de pago, ¿no? Exacto. Eso es lo que se va a generar, básicamente. Claro. Básicamente va a haber un tema de iliquidez. Un hotel decidió cerrar sus operaciones y por la naturaleza de sus actividades, ¿es válido realizar suspensión perfecta de todos sus trabajadores? Ese es el ejemplo Bueno, típico del cero, ujú. del cero venta, Claro, César. acá sí tenemos el ejemplo típico del cero, pero tenemos que tomar en consideración también que el decreto supremo 044, incluso el 072, establecía que el rubro hotelero podía funcionar en determinadas situaciones, es decir, para lo que es cumplimiento de cuarentena uno y para el tema, por ejemplo, de lo que era otorgar hospedaje a aquellas personas que brindaran servicios necesarios para poder afrontar la contingencia que, pues bueno, estamos afrontando en la actualidad. De forma que ahí sí tendríamos que analizar si es que en efecto el hotel está en cero o no. Ahora, si cierras las operaciones en su totalidad, primero, y ya ha efectuado la suspensión, primero recordar lo que ya les he mencionado, ¿no? Si ya se efectuó la suspensión de acuerdo al decreto de urgencia 038, lo recomendable es de que ustedes validen o, pues bueno, adecúen la comunicación que han efectuado de acuerdo a lo que ya se encuentra establecido en la normativa. Uno. Dos, eh, no sé si podemos volver a la anterior pregunta. Si es que ha sido una suspensión perfecta respecto a todos los trabajadores, en efecto vamos a tener que demostrar, pues bueno, de que no teníamos la capacidad económica necesaria como para poder efectuar estas o permanecer con las actividades o otorgar otro tipo de medidas. Y tercero, Ujú. tenemos que demostrar efectivamente de que se han tratado de efectuar medidas previas y negociaciones para evitar justamente esta suspensión, ¿no? Entonces, ¿qué es posible? Es posible siempre y cuando se contemple y se haya cumplido con lo que establece la normativa respecto a la posibilidad de efectuar una suspensión perfecta de labores. Un trabajador que inició labores el 7 de enero y tiene contrato hasta el 30 de abril, se han considerado los 15 días de marzo como licencia con goce y los días de abril como vacaciones adelantadas, pero se decide liquidar al 30 de abril, al momento del cálculo por los 45 días descontados. Hacen que la liquidación salga negativa. ¿Se puede considerar un pequeño bono solidario para que ya no salga negativo o se ajusta con, bueno, es una liberalidad, ¿no, César? Claro, en realidad las liberalidades, es decir, siempre y cuando nosotros entreguemos más de lo que la ley prevé, pues en efecto es procedente, ¿no? Ahora, como te menciono, por ejemplo, cuando hay un adelanto de vacaciones respecto a un periodo que efectivamente el trabajador no va a poder compensar porque, pues bueno, su cese se da en un determinado momento en el cual no se genere el récord necesario, la misma ley prevé de que no es de que eso se pueda descontar al trabajador. Ojo, en realidad ese es un costo que tiene que ser lamentablemente asumido por el empleador de acuerdo a lo que establece la propia normativa. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Ujú. ¿Cómo se comunica una no renovación de contrato en este estado de emergencia? Bueno, los contratos se vencen, ¿no?
Bueno, en realidad, cuando es un vencimiento de contrato, no hay necesidad de comunicarlo, ¿no? Porque incluso el Ujú. mismo contrato establece cuál es la fecha de finalización del vínculo laboral. Sin embargo, y si queremos ser mucho más formalistas, pues bueno, evidentemente lo que se puede hacer es comunicar o enviar el mensaje correspondiente a través del celular, correo electrónico, que haya podido ser brindado por el trabajador al momento del inicio del vínculo laboral, ¿no? En donde pues se tendría notificado y en realidad, como les menciono, no hay una obligación. Entonces, si él dice, oye, ¿cómo no me enteré? En realidad, bueno, tú estás enterado porque tu contrato establecía cuál era la fecha de finalización del. Ujú. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, quería, César, plantearles a nuestros participantes que justamente nosotros en el estudio estamos elaborando planes de contingencia laboral que tienen que ver no solamente con las decisiones laborales en conjunto, sino las decisiones en relación a la visión del negocio y a la perspectiva que la empresa tiene. Y de otro lado, hay una serie de documentos que hay que preparar, memorándums, disposiciones internas, protocolos de comunicación para trabajadores que están en otras sedes, protocolos que nos garanticen la autonomía y la expresión de voluntad para aceptar una negociación entre trabajador y empleador, los formatos para acogerse a la suspensión perfecta de labores, etcétera. Y nosotros, bueno, con la experiencia que estamos teniendo, hemos desarrollado toda una estructura, toda una arquitectura destinada a facilitar la toma de decisiones laborales con respecto a empleadores y trabajadores. Ahora sí, continuamos. ¿Puedo despedir a un trabajador nombrado y no pagar indemnización por situación económica de la empresa? Bueno, como les menciono, existe el pago de la indemnización es un derecho adquirido por el trabajador, es una disposición que está establecida normativamente. Si no cumplimos con ese pago, pues vamos a ser pasibles del inicio de una acción judicial por parte del trabajador a futuro, ¿no? Ahora ya depende mucho del tema de cómo estemos efectivamente, si es que económicamente no tenemos, como lo mencionamos en una pregunta, como lo mencionamos en una pregunta anterior a la que estamos desarrollando ahora, pues bueno, ese sería un pasivo que tendría que ser asumido posteriormente por el empleador, teniendo en cuenta además el tema de los intereses que se generen a la fecha de pago, ¿no? ¿Ok? ¿Se puede someter a suspensión perfecta a una persona que se encuentre en el grupo comprendido de riesgo? Bueno, ya hemos hablado de eso a lo largo de la charla, ¿no? ¿Cómo se comunica la no renovación de contrato en época de emergencia? Bueno, Criterios de... lo que ya hemos mencionado. Bueno, puede ser mediante un correo electrónico, hasta mediante un mensaje de WhatsApp, hasta de cualquier manera donde se pueda evidenciar que hay una comunicación entre emisario y receptor. O sea, definitivamente esa es la forma, ¿no? Exacto, ahora lo recomendable es justamente de que se utilicen justamente el número de teléfono o el correo electrónico que haya sido brindado por el trabajador al momento del inicio del vínculo laboral, al momento de brindar sus datos personales, ¿no? Como para poder evitar cualquier tipo de reclamo posterior por parte de los mismos. Uh -huh. ¿Puede un trabajador renunciar en este estado de emergencia sin perjudicar a la empresa? Sí, el Evidentemente, ¿no? derecho es constante en cualquier momento. Está bien si en la boleta del trabajador indica licencia con goce de haber compensable, pero el trabajador está realizando teletrabajo. Entonces, Bueno, se- en realidad lo que establece justamente el decreto supremo es, primero tenemos que tener en consideración que es trabajo remoto, no es teletrabajo, porque el teletrabajo tiene una naturaleza totalmente distinta. Y si estamos asumiendo que es teletrabajo, pues vamos a tener una contingencia ahí un poco grave respecto, por ejemplo, al pago de servicios de luz y demás, incluso los propios equipos que está manejando el trabajador. Y pues bueno, es una naturaleza totalmente distinta. Recordemos que el trabajo remoto está permitido por el Decreto Supremo 010-2020 y que pues bueno, en efecto lo que se busca es que se efectúe el trabajo a través de medios digitales de forma en el tiempo que se establezca este estado de emergencia. Y pues bueno, lo que establece el nuevo decreto supremo, es decir, el decreto supremo 011, es que respecto al trabajo remoto, la declaración que se tiene que hacer en la PLAME es justamente como teletrabajo. ¿Sí? Para evitar cualquier tipo de confusión y, pues bueno, para que pueda existir un mayor desarrollo contable respecto a la situación que estamos afrontando en estos tiempos, ¿no?
Permíteme, César, en la anterior pregunta decía, estoy con licencia, pero estoy haciendo teletrabajo, o sea, estoy haciendo trabajo remoto, pero o estás haciendo trabajo remoto Mm, o estás con licencia, una de dos. Exacto, exacto. O sea, la licencia, recordemos que es no prestación de labores, mientras que el trabajo remoto lo que busca es justamente de que tú efectúes labores y sobre ese trabajo que tú efectúas se te paga la remuneración. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si se supone que tú estás con una licencia, tú no deberías estar efectuando labores efectivas. Es así de simple. Así es. Howard Zacarías nos pregunta cómo se inicia, bueno, cuando se inició operaciones en octubre del 2019, ¿cómo se compararía con el 2020? Bueno, un ratio, ¿no? César. Sí, el mismo ratio que establece el decreto supremo es que en aquellas situaciones en las cuales pues no se cumpla con el tema de el año, se compare con el mes anterior. Entonces, ese sería el criterio que tendríamos que asumir, es decir, asumir el tema de marzo de este año con el de febrero perdón, el de abril con el de marzo del año pasado o, perdón, de este año. O sea, ese es el criterio que está asumiendo el decreto supremo. Cuando no se cumple el año, con el mes anterior. Tengo un trabajador de 70 años en mantenimiento, ¿qué medidas puedo tomar? Bueno, lo que ya hemos establecido, ¿no? Diversas medidas, otorgamiento de vacaciones vencidas, si no es posible, pues llegar a acuerdos con el trabajador respecto a el adelanto de vacaciones, si no es posible, reducción de remuneraciones y de jornada, reducción de remuneraciones simplemente, y pues bueno, ya en la última ratio proceder a las licencias sin goce, bien manejadas, bien estructuradas, y pues bueno, si no es posible, ya llegar a lo que es la suspensión perfecta, ¿no? Ok. Un pequeño gimnasio tuvo suspensión de actividades en noviembre y diciembre y retomó a su trabajador en febrero. ¿Puede presentar suspensión ya que no tiene ingresos desde la emergencia? Bueno, en realidad ahí tenemos que ver y analizar si es que vamos a ir por el tema económico o si vamos a ir por el tema de la naturaleza de las actividades. Por la naturaleza de las actividades es evidente que, pues bueno, no se va a poder mantener el ritmo del negocio, así que la suspensión perfecta podría ir por ahí, pero tenemos que hacer un análisis de acuerdo a pues buena, la propia situación de la empresa, y si vamos a aplicar el tema económico, tenemos que cumplir con los ratios establecidos por el propio decreto supremo, ¿no? Ok. Doctor, en caso de utilidades que en marzo debieron ser repartidas a los trabajadores, ¿se llegará a dar o se suspenderá? Bueno, la ¿Quieres que declaración respondas? jurada, sí, usted si desea puede hacerlo. Bueno, las utilidades, a ver, acá hay un tema, la ley general es un tema societario, digamos, por eso me permito y me doy la licencia de contestar. La ley general de sociedades establece que la Junta General de Accionistas aprueba los estados financieros durante los 3 meses siguientes de culminado el ejercicio. Los 3 meses siguientes han existido, se han dado en marzo, pero como correlato hay una norma tributaria que ha salido y que dispone que la declaración jurada del impuesto a la renta, y en este caso la presentación de estados financieros tributarios, se puede presentar en junio. Entonces, utilizando la norma tributaria para adaptarla a la norma societaria, tienen los empleadores hasta junio para poder disponer la entrega o no de utilidades. Ahora, las utilidades se entregan con cargo al ejercicio 2019, por lo tanto, no estamos hablando de una pérdida económica, salvo la posibilidad de renegociar el pago de utilidades fraccionado, etcétera. César, ahí ya tú puedes complementar, ¿no? Bueno, en realidad básicamente lo que usted establece, ¿no? Al haberse asumido, pues bueno, la prórroga respecto al tema de la declaración jurada, pues bueno, el pago de utilidades también se prorroga respecto a esa etapa, ¿no? Entonces no habría mayor vuelta que darle respecto a esta situación. Ahora, yo estoy seguro que varios empleadores van a decidir capitalizar, ¿no? Entonces van a ver o analizar o cargar parte del costo de esta crisis a los ingresos o a la caja que tienen hoy día. Entonces es un tema que Ujú. hay que analizar caso por caso.
Laura, si según la normativa los trabajadores de riesgo deben obligatoriamente aplicar trabajo remoto, labor administrativa, pero en la realidad no existe sentido aplicar ello por cuanto su trabajo está directamente relacionado a la parte productiva que está paralizada, ¿qué puedo hacer? Bueno, en realidad tenemos que tomar en consideración justamente las definiciones que dio este decreto supremo, ¿no? El trabajo remoto se da sobre aquellas situaciones en las cuales sea exigible la necesidad o la presencia del trabajador para la utilización, por ejemplo, de herramientas o maquinarias. Eso para aplicar el trabajo remoto. Si estamos hablando de un cargo que, pues bueno, no se acomoda a estas situaciones, en efecto, estamos hablando de trabajadores a los cuales se les tiene que dar no el teletrabajo, sino una licencia con goce compensable. Ahora, al ser trabajadores de riesgo, como lo hemos explicado, consideramos de que no va a ser posible aplicar la suspensión perfecta, pero sí van a poderse aplicar las otras medidas que hemos venido desarrollando a lo largo de esta exposición, ¿no? Entonces, lo recomendable es de que se agoten esas vías y en el último de los casos, como lo hemos venido repitiendo, pues bueno, recién aplicar el tema de la suspensión, ¿no? Bueno, en ¿Qué medidas realidad, adoptar por este tipo de respecto. riesgo? A ver, dale. Sí, en realidad, respecto a esta situación, tenemos que tomar en cuenta que la ley es expresa y clara. Como les he mencionado, la propia disposición que ha sido incorporada a lo que son infracciones graves, muy graves en materia de relaciones laborales, establece que a pesar que el trabajador de riesgo diga y pues bueno, pueda efectuar las labores y demás, si es que existe una fiscalización a la empresa y se logra advertir que pues un trabajador de riesgo que podría estar efectuando trabajo remoto o al que se le podría estar otorgando una licencia con goce esté prestando servicios, pues va a existir una multa evidentemente por parte de SUNAFIL. Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones. ¿Es correcto que se suprime el bono de desplazamiento por no viajar a Mina a laborar? Solo me están pagando mi básico sin bono. Pues Bueno, estás en viajando, realidad, si no estoy, claro, ahí claro. viene el tema, ¿no? ¿Estás viajando o no estás viajando? Si no estás viajando, pues evidentemente no, pero si estás viajando, debería existir ese pago de ese bono, ¿no? ¿Se puede descontar licencia con goce de la liquidación de una persona que laboró desde el 17 hasta el 31, 17 de febrero hasta el 31 de marzo? Nos pregunta Kelber García. Bueno, en realidad, como lo hemos venido desarrollando, para poder aplicar este tema de los descuentos, lo recomendable es de que existan convenios previos y por parte del trabajador con el empleador. De forma que aplicar un descuento de forma unilateral sí me parecería de que podría llegar a ser contingente a futuro, de forma que lo recomendable es que se busque llegar a acuerdos con los trabajadores justamente para efectuar estos descuentos, ¿no? Como les mencionaba, se puede hacer, por ejemplo, una licencia con goce compensable, en la cual se establezca que, pues bueno, si lamentablemente no vas a compensar esas horas por la naturaleza de las actividades o por X motivo, pues evidentemente eso va a poder ser compensado, pero tiene que existir justamente ese acuerdo para poder proceder a esa situación, ¿no? Buenas noches. ¿Es posible aplicar suspensión perfecta a una trabajadora que está con descanso por maternidad? No, este tipo de personal también se encuentra dentro de lo que conocemos como personal protegido por la normativa, ¿no? Entonces, si se encuentra con una licencia con maternidad, por la misma naturaleza de la situación en la cual se encuentra, no podría ser aplicable la suspensión. ¿Por qué? Porque se encuentra con un subsidio de promedio. Entonces, hay que Así tener es. bastante cuidado con estos supuestos. Y además este tipo de condiciones genera mayor protección por parte de la normatividad, ¿no? O sea, cuando estás de vacaciones, Riesgo, claro. cuando estás por descanso, postnatal, etcétera, la norma genera una Claro, por interrupción. riesgo médico y demás. Así es. Bueno, Ujú. creo que estamos bien. Bueno, César, creo que ha sido una buena jornada. Queremos agradecerles. No sé si tengas algún comentario más, César. Bueno, en realidad, darles las gracias por su atención. Entiendo de que definitivamente las disposiciones que se han venido otorgando, como les menciono, son bastante dinámicas. Un día pueden decir A y lamentablemente por la misma situación en la cual nos encontramos, posteriormente van a poder cambiar totalmente el sentido de la norma. Entonces, lo que yo sí les diría es de que, pues bueno,
tomen esta situación como una situación para crecer, sobre todo los empleadores, darse cuenta de que en efecto, si bien existen herramientas que está estableciendo la normativa a lo largo de este periodo de tiempo, lo recomendable es de que también se tome en cuenta pues bueno, la función tuitiva de los trabajadores, porque también tenemos que tomar en cuenta que la empresa es tal por los trabajadores, y es por en este mismo sentido que justamente lo que hay que evitar es justamente tomar medidas muy drásticas o muy gravosas para los trabajadores. Así que lo que yo les recomiendo es de que sigan las disposiciones normativas y pues bueno, ya en caso esta situación ya no dé para más, pues recién proceder a la aplicación de lo que es la suspensión perfecta de labores, ¿no? Bueno, les estoy poniendo aquí el correo de César. Si ustedes quieren contactarlo, pueden entrar a nuestra página web también www.ismodesabogados.com, y si quieren algún apoyo en la parte estratégica del negocio, pueden escribirme a mí, que mi correo es jismodes@ismodesabogados.com. Gustosos vamos a ayudarlos, a apoyarlos y sobre todo a garantizar evitar contingencias, evitar sobrecostos y sobre todo tomar decisiones con una buena cobertura legal. Les agradecemos muchísimo, un gusto, y bueno, también Fernando, agradecerte por el apoyo, nuestro jefe de sistemas, y hemos enviado la presentación de César a sus correos electrónicos, espero que ya hayan llegado, y un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Cualquier cosa, como dije, a vuestra disposición. Muchas gracias, y dentro de la dificultad, siempre manejar el escenario con optimismo. Un saludo a todos. Hasta luego.